cómo estaba la situación de las mujeres antes de la llegada de los talibán, ¿no? Fíjate que se puede consultar las recomendaciones que le hace CEDAW, el comité de CEDAW, al Estado afgano el año pasado, en 2020, y allí se pueden ver varias cosas. Las recomendaciones empiezan con algunos puntos positivos, entonces ahí se ve que ya hay una ley para sancionar los delitos de trata de personas y tráfico ilícito, y tipifica el delito de trata con fines de explotación sexual. Hay un código penal que tiene disposiciones especiales sobre crímenes de lesa humanidad, genocidio, de guerra, que tipifica el delito de violación y trata de personas con fines de explotación sexual. También prohíbe pues, la práctica de explotación y abusos sexuales a niños y abusos a mujeres, prohíbe las pruebas de virginidad. En fin, también hay una ley electoral, ¿no? que se ve que le reservan a las mujeres el 30% de escaños en la Cámara de Representantes. Hay una ley de enjuiciamiento penal que contiene directrices para aplicar la ley sobre eliminación de violencia contra la mujer. Y hay un marco normativo para la igualdad de género que contempla disposiciones sobre educación. Esto CEDAW se lo marca al Estado afgano como positivo. Sin embargo, empiezas a leer ya las recomendaciones y te das cuenta que hay situaciones que, aunque estén en ley, no están cambiando en la vida real. O sea, no se está hablando de una igualdad sustantiva, ¿no? Más allá de que estén solamente en las leyes. Entonces, ahí observamos problemáticas importantes. Por ejemplo, en la Constitución no se menciona la discriminación por razón de sexo y género. Tras la aprobación de ese código penal, se eliminó la sección de violencia contra las mujeres. Hay disposiciones bien importantes que son discriminatorias en el Código Civil, que por ejemplo se relacionan con el matrimonio infantil, el divorcio, la poligamia, la herencia, la custodia de los hijos, la tipificación como en el delito en el Código Penal de los llamados delitos morales, como es el abandono del hogar o el adulterio. La violencia contra las mujeres y las niñas, incluida la violencia sexual relacionada con los conflictos, pues persiste en todos los ámbitos de Afganistán. Los crímenes de lesa humanidad y de violencia de género no se estaban castigando. Había falta de recursos humanos y técnicos para fortalecer, y financieros, por supuesto, para fortalecer lo que es el Mecanismo Nacional para el Adelanto de las Mujeres, que sería el INMujeres de Afganistán. Se seguían cometiendo asesinatos por motivos de honor y pues no se estaban denunciando. Estos delitos morales en los que está el adulterio, el abandono del hogar, pues es terrible que estuvieran en el Código Penal, porque eso son prácticas que ya no están, que no se consideran respetuosas de los derechos humanos, y que además ponen a las mujeres posibilidad de ser violentadas en una sociedad donde la violencia contra las mujeres es tan socialmente permitida. Se seguían celebrando matrimonios infantiles, y también entregando a las niñas para resolver controversias, en fin, y las personas que hacían esto pues no estaban siendo sancionadas. A las mujeres y a las niñas que intentaban huir de matrimonios infantiles, pues también se les revictimizaba. Se permitía el matrimonio a las niñas a partir de los 15 años de edad, cuando a los chavos se les autoriza a partir de los 18. Se seguían haciendo las pruebas de estas de virginidad, y esto se usaba para desacreditar actuaciones de mujeres en procesos penales. Luego también algo muy, muy importante es que se seguían utilizando mecanismos tradicionales para resolver controversias, incluso por ejemplo, en casos de feminicidio, fíjate. Entonces, también a las mujeres y a las niñas víctimas de trata, por ejemplo, se les acusaba como delincuentes por delitos morales. En fin, en el Ministerio del Estado de Paz, solamente solamente había 2 mujeres de 30 personas. No estaba habiendo presupuesto, ni recursos, ni todo lo que se necesitaba para poner en práctica el plan de acción que pide la resolución de Naciones Unidas, la 1325, relacionada con mujer, paz y seguridad. Las mujeres no estaban realmente participando en las negociaciones, solamente 11 participaron en las conversaciones preliminares de paz en el 2019 en Doha.
algo que es bien interesante y terrible mencionar, porque para nosotros es tan común tener una credencial para votar. Ellas, muchas mujeres, seguían sin tener un documento de identidad. Las niñas y las mujeres, pues, seguían siendo un objetivo del conflicto armado. En fin, una serie de problemas de acceso también para servicios de salud. En el caso de herencias, pues los hombres eran quienes tienen más derechos a heredar que las mujeres. El marido podía repudiar a la esposa y en cambio la esposa, para poder tener un divorcio, bueno, tenía que pasar por todo un proceso y la carga de la prueba estaba con ella. En fin, una serie de problemáticas que detecta CEDAW, donde le da sugerencias y recomendaciones al Estado, porque por mucho que existe este código y estas leyes, en la vida real no se estaban llevando, pues, respetando ni realmente provocando cambios significativos en la vida cotidiana de las mujeres. Y bueno, esto es importante mencionarlo porque, como te decía, esto es un panorama que te habla de cómo había problemáticas con todo y lo que los grupos de mujeres estaban trabajando, porque se organizaron y ellas solas empezaron a salir adelante, con apoyo sí también de organizaciones civiles e internacionales. Estuvieron organizándose y ahora, como pues también algunas de ellas, como puedes ver, también algunas de ellas están saliendo a las calles a protestar y a defender sus derechos. Aunque habían avanzado mucho tomando en cuenta ese contexto, pues en este momento que llegan, que regresan los talibanes, evidentemente la preocupación es enorme, porque, y lo que llama mucho la atención es que eh, se pueda llegar a creer que este grupo ha cambiado y que no se crea en todos los testimonios que ellas han dado y que siguen dando en estos momentos sobre la violencia. Un grupo que se distinguió por unos crímenes atroces, en algún momento de querer desaparecer, por ejemplo, a un grupo poblacional, ¿no? Entonces, eh, es interesante que ahorita todavía haya quien pregunte si se les puede creer a los talibanes cuando dice que no que no se va a atacar los derechos de las mujeres, ¿no? Y que bajo la ley se les va a preservar los derechos, o que se les va a respetar los derechos en la Sharia, ¿no? De acuerdo al Islam. Y bueno, pues de acuerdo a la interpretación que ellos hacen, ¿no? Del Islam. Y bueno, pues eh, es interesante como pensar todo lo que estaba pasando ya desde antes, ¿no? Cuando ellos tuvieron el poder, antes de que entrara Estados Unidos, después del ataque a las Torres Gemelas, pues las formas de conducirse, las formas de tratar a las mujeres, los atropellos, los crímenes que cometieron, son las pruebas con las que contamos, ¿no? Entonces, bueno, pues en estos momentos sí están pasando situaciones que nos deberían de preocupar muchísimo, muchísimo a nivel internacional. En estos momentos también ya empiezan a haber testimonios de mujeres que están siendo forzadas a dejar sus trabajos, por ejemplo, en los bancos, y se les pide que manden a un pariente varón para tomar su lugar, ¿no? Se les está prohibiendo en las universidades a las chicas y a las profesoras entrar y se está dejando entrar a los varones, pero ya desde antes, ¿vale? Los talibanes continuamente agredían a las niñas y a las profesoras que iban a las escuelas, o bien a las mujeres salir al trabajo, ¿no? Hay una, hay una activista afgana que se llama Omira Rezai, quien dio una entrevista para BBC y dice que en Kabul los talibanes estaban ahorita ya yendo casa por casa buscando activistas, bloggers, youtubers y cualquier mujer que estuviera asociada con el desarrollo de la sociedad afgana. Al llegar dice que les están marcando las casas de color rosa brillante o con otros colores brillantes para marcarlas, identificar las casas y después regresar por ellas, ¿no? Hay también otras activistas que están diciendo que hay 250 juezas que son más o menos aproximadamente el 10% de la judicatura del país, que están en peligro extremo. Y luego este asunto de la burka, que tanto se comenta, estas activistas que he estado siguiendo, ellas lo que dicen es, a ver, la burka en sí no es un signo de opresión. La burka
si tú la eliges, si tú eliges utilizarla por voluntad propia, libremente, por cualquier razón religiosa, tradicional, familiar, la que tú quieras, está bien. El problema es que te obliguen a utilizarla, ¿no? Como un método de control. Y eso es lo que hicieron los talibanes desde antes, ¿no? Cuando tenían el poder y lo que van a empezar a hacer ahorita. Entonces, yo sí te puedo decir que hay como muchas razones para estar preocupadas a nivel internacional y ojalá también no solamente la sociedad civil estar preocupada, las activistas, las artistas, ¿no? las periodistas, sino también los gobiernos, porque no puede ser que en algún momento el tema de las mujeres afganas se utilizara también como pretexto para intervenir, ¿no? En un país y que hoy en día que simplemente las fuerzas extranjeras se van y las dejan ahí a su suerte, pues no se haga nada, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que se puede hacer mucho desde la sociedad civil y aprovechando mucho todas las redes. O sea, yo creo que algo bien importante, por ejemplo, del movimiento feminista a nivel internacional es toda esta alianzas, todas estas redes que hemos tejido hoy a través de las redes sociales y que lo vimos, ¿te acuerdas? Con todo lo que fue el performance del Violador Eres Tú. Ahí quedó claro cómo el movimiento feminista internacional, a través de las alianzas, podemos hacer mucho. Entonces, de replicar, de seguir, ¿no? De apoyarnos. Entonces, yo lo que he estado viendo y lo que he estado leyendo de mujeres afganas en el extranjero es lo que recomiendan hacer es solicitar al gobierno del país en el que estemos que considere prioritario brindar asilo para los grupos de personas que están en situación de riesgo. Esto es mujeres activistas, periodistas, intérpretes, políticas, juezas, pedir que tomen una postura y que actúen. Justamente también hombres que fueron intérpretes, por ejemplo, ¿no? Que están los estaban entrevistando hace poco y decían, bueno, pues nosotros servimos al gobierno que estuvo aquí, fuimos intérpretes y sin embargo hoy nos quedamos aquí a nuestra suerte, ¿no? También nos sugieren donar a organizaciones humanitarias como Afghan Aid, Islamic Relief y otras para apoyar a las personas en Afganistán, pero también compartir sus ligas, compartir sus páginas, para que pues todos los apoyos posibles lleguen a las organizaciones que estén apoyando, estén apoyando a las personas en Afganistán, acercarse a organizaciones que trabajan con personas refugiadas para ver la forma de ayudar. Por ejemplo, nosotros tenemos el Servicio Jesuita Refugiados, que tiene oficinas en Oriente Medio, y bueno, pues habría que acercarse y preguntar si se puede hacer algún tipo de apoyo, de acción desde ahí. La verdad, eso lo desconozco. También firmar peticiones en plataformas pidiendo apoyo y ayuda para las personas en Afganistán, pidiendo, bueno, pues que Naciones Unidas, que los gobiernos tomen acción, hablar en las escuelas y en las universidades sobre lo que está pasando en Afganistán, por supuesto, firmar peticiones donde se permita, y esto es muy importante, a las mujeres de Afganistán participar en las negociaciones de paz. Están haciendo ya manifestaciones con toda la valentía, sabiendo que esto les puede costar la vida ante estos grupos, pero es bien importante que les permitan participar, que les permitan estar ahí, que se abra el diálogo, y eso solamente, pero con ellas. Yo creo que eso solamente va a ser a través de presión internacional, o sea que no se utilice esto una vez más para que haya gobiernos que invadan y que utilicen la violencia y que otra vez sea a través de las armas, sino que realmente sea la población y sean un importante grupo de mujeres, que sea pues la mitad o más, quienes participen en este proceso y en estas negociaciones, como lo manda la resolución 1325 del Consejo de Seguridad y todas las demás, ¿no? Que se ponga también mucha atención al tema de violencia por razón de género, en particular la violencia sexual contra las niñas y mujeres en todo este contexto, porque antes ya era un problema y ahorita seguramente se va a recrudecer, ¿no? Pensar en el contexto anterior, que ya era difícil, pensar que esto, como dicen algunas activistas afganas, puede implicar el retroceso en 200 años en el adelanto de las mujeres y las niñas, ¿no? Las mujeres desplazadas, las mujeres que tienen alguna discapacidad, todas las mujeres que tenían algún puesto político de toma de decisiones, de medios de comunicación, artistas, periodistas,
salud están corriendo grandes riesgos porque estaban rompiendo con que busque el control de sus cuerpos y de sus vidas. Entonces, yo sí diría que nos unamos todas las personas y que a través de las redes sociales, a través de las formas en que podamos, compartamos sus voces, sus testimonios, porque ellas son quienes pueden decir qué está pasando, ellas son quienes tienen todo el derecho a decir qué quieren, qué necesitan y cómo lo quieren. Y sobre todo eso, o sea, que pedir que no se les vuelva a querer utilizar como justificación para armar otro conflicto armado o una invasión, sino que sean ellas las protagonistas de estos procesos, por supuesto con todo el apoyo de la comunidad internacional, por supuesto, tratando de garantizar de la mejor manera posible su seguridad.